Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, familia, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Nos sentimos más que bendecidos, honrados de que tú estés aquí con nosotros un día más. Para nosotros es una gran bendición, recordándote que este es tu segmento Testificando con Excelencia. Nos sentimos hoy muy privilegiados porque tenemos a un joven con una gran trayectoria, un joven que Dios desde su temprana edad lo marcó, para él marcar a una generación. Le voy a contar un poco de su vida. Este joven era un joven que, rapeaba, eso puedo decir. Su talento era el rap y desde su temprana edad comenzó a tener encuentros con el Señor. Tanto así que cuando se encontró con el Señor, Dios comenzó a cambiar su vida, pero hubo un suceso sentimental que lo sacó de donde él estaba. Y esto provocó que él se descarriara. Y a este momento Dios pues lo marcó y lo trajo de nuevo, porque dice que el hijo pródigo volverá a su casa. Y así mismo pasó con él. Pero no le voy a contar mucho de él. Él mismo estará hablando de su historia, estará hablando de su vida, porque lo tenemos acá. Sé que en varios videos, vamos a tener que sacarle varios videos porque es muy larga su vida y es muy impactante. Por eso que hoy, aleluya, usted lo va a escuchar. Hermano Javier, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Para mí es más que un privilegio estar acá en este programa Excelencia Cristiana. Mi nombre es Joan Rafael Javier, evangelista por la misericordia del Señor. Nos congregamos en la iglesia Cristiana Centro de Liberación y Rompimiento, Pastor José Ángel y gloria a Dios, aleluya. Un saludo fuertemente a la pastora Lucy del Monte Santuario de Oración. De una manera sobrenatural bendecimos a todas las personas de ese lugar, amén. Y estamos más que agradecidos, hermano Freiki, por estar en este precioso lugar, de verdad, la gloria de Dios. Y sé que este testimonio, que casi nunca lo he hablado, ya después de aproximadamente 2 años, va a impactar a muchas personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Amén, amén. Y yo quiero enfatizar, y es leer un poco la Biblia, considerar unos versos en el libro de Daniel, capítulo 4, a la altura, aleluya, del verso 2. Y por ser palabra de Dios, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Amén. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ellas son fieles y la bendecimos de una manera sobrenatural. Amén, amén. Hermano Javier, quiero que tengan los oídos bien claros, porque este joven duró aproximadamente 1 año en el monte y desde ahí Dios lo trajo acá, para que usted vea cómo es Dios y cómo Dios le ama, para él entonces hablarle. Hermano Javier, la primera pregunta que quiero hacerte: ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu comienzo, tu inicio, tu vida? Mi infancia fue una infancia un poco difícil, ya que en aquel entonces vivía en el Chucho Los Alcarrizos. Tenía aproximadamente 3 años de edad a 5 años. Cuando cumplí los 5 años, fui adoptado, pero mucho antes de ser adoptado fui muy maltratado porque fui marcado
por una madrastra que me golpeaba. Dios mío. Y esas son cosas que los niños recuerdan. Y yo me acuerdo cuando mi hermano Freiki y yo me levantaba de la cama, que ella prendía el palo de fósforo y lo pegaba en la muñeca y yo me despertaba. Wow, my God. O en una ocasión cuando llegué de la escuela, de una agua caliente que me echó en el pecho. Me acuerdo que llegué a Cebicos de Cotuí con esa cicatriz bastante grande. Mi madre, la que me adoptó, pasó mucho para quitarme esa cicatriz, pero lo logró gracias al Señor. Y si no era eso, eran partidas en la cabeza. Y le decía a mi padre que era con una hoja de zinc, que me corté en el patio jugando, que me caí. En una ocasión me dio un correazo en el prepulso, se hinchó, se inflamó, dijo que fue una bibijoa que me picó. Wow. Y terrible. Dios y ahí mío. entonces viene desenlazándose todas estas cosas, porque cada partida en la cabeza con esa piedra de pilón de majá ajo, cuando agarraba la puerta de la cocina y arrastraba la varilla para salir para donde mi bisabuela en aquel entonces. Me acuerdo que las papeletas de 20 todavía existían y la papeleta de 10. Wow. Y allí en ese momento ella venía, ¡puff!, y me daba. Dios Y el mío. sangrerío. Pero gloria a Dios, yo entendí y comprendí después que conocí la verdad. Juan 8:32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Yo conocí la verdad y entendí que era un propósito de que todo eso pasara y aconteciera para yo entender, porque las personas del ministerio han marcado no desde adolescente, desde niño. El enemigo busca la manera, busca la forma de marcar. ¿Para qué? Para desviar. Y fui marcado por esa persona, pero no la tengo en mi corazón, gracias al Señor, porque aprendí algo y es a perdonar, a sacar de mi corazón, porque el odio, la amargura y la raíz y el resentimiento que está incrustado dentro del corazón, eso no es del agrado de Dios. Y muchas veces, mi hermano Freiki, tenemos fisuras. Esas fisuras son grietas. Y dentro de esa grieta se esconden muchas cosas pequeñas como zorras que no podemos ver. Pero cuando nosotros aprendemos a sacarla de allí adentro, entonces ahí es que viene la bendición de lo alto. Amén. Porque Dios no bendice a nadie que tenga odio en su corazón. Wow. Muy fuerte está eso. No puede haber una materialización en tu casa, en tu familia, de bendición, si tú guardas odio en tu corazón. Así es, así es. Entonces, ¿por qué vamos a decir, tu madrastra te golpeaba? ¿Por qué? No había un por qué. Ella lo hacía, no te decía. Mira, al principio todo era muy lindo, pero después que ella se embarazó de mi padre, cambió el trato. Cambió el trato. Automáticamente cambió todo, porque a lo primero todo es muy color de rosa, pero después todo cambia. Y me recuerdo yo que en ese entonces todavía el tren de las cañas pasaba por el Chucho, me recuerdo, y andaba descalzo. Me recuerdo yo que en esos entonces yo dormía cerca de un colmado que tenía unas lonas con unos guacales, y me tiraba allí. Y cuando me quedaba allí en ese lugar, no quería ir a mi casa porque tenía miedo, tenía terror, estaba atemorizado de aquella mujer con esas maldades que me hacía, Sí. tanto de día como de noche. Si estaba pelando un plátano en la cocina, me amenazaba con el cuchillo. Ay, que Dios. con una mirada, si mi padre estaba cosiendo en una máquina que cosía, porque es sastre, aparte de ciertas cosas que él ejerce. Pero yo entendí y asimilé de que era el propósito de que pasara eso. Entonces cuando allí llegan estas personas al Chucho, en los Alcarrizos, Dios pone una gracia. Sí. Y Juana dice, ¿de quién es ese niño? Y le dicen, ese es hijo de los mellos, los sastres, los que cosen, los de costura. Yo lo quiero.
y hablaron con mis familiares y como ellos también eran familiares, entonces quedamos en que me iban a llevar para el campo. Y allá me llevaron, Cebicos de Cotuí. 5 años caminando ya para los 6 años. Allí mi vida empezó a cambiar. Allí me incrustaron el catolicismo, primera comunión, confesión, bautismo, casi hasta monaguillo iba a ser. Tú ibas a ser hasta papa ahí. Hasta papa. Qué bendición, qué bendición. Entonces, después de ahí, tu madrastra, nunca más la volviste a ver, nunca más tuvieron roce. ¿Qué pasó con ella? Tu padre no se dio cuenta nunca de que ella te maltrataba, te golpeaba así. ¿Qué hacía tu padre en esa situación? Él se dio cuenta, pero automáticamente él se dio cuenta, todo cambió porque cuando llegué a Cebicos de Cotuí mi vida cambió totalmente. Duré unos años sin verlo y luego de eso él regresó cuando yo tenía 12 años de edad y me llevó de vacaciones nuevamente para la capital, y de ahí entonces todo cambia. De ahí en adelante todo cambia porque ya ellos no estaban juntos en ese entonces y todo cambió. Ok, entonces te criaste ahí en Cotuí, tuviste un tiempo donde me inculcaron buenos modales, okay, postura, respeto, responsabilidad, donde me dieron la educación que hoy en día tengo, o la poco que tengo, porque ya la educación mayormente viene a fluir y a brotar después que conocí la verdad. Amén. Porque aún tú conociendo, aún tú sabiendo, aún tú teniendo el léxico y el denuedo, hay cosas que tú haces que no es del agrado de Dios. Amén, así es, así es. Está tremendo, Javier, la verdad que está siendo de bendición esto. Pero cuéntanos un poco, en Cotuí, ¿qué experiencia tuviste? ¿Cómo fue tu vida allá? De una ciudad, bueno, mi vida en Cotuí fue una vida de derroche. Muchos gustos, muchos lujos, en todo. ¿Eran ricos los que te llevaron por allá? Eran personas pudientes de clase media. Wow. Pero dentro de la clase media vivimos dentro de los más ricos. Wow. Frente al síndico, frente al banco, Wow. frente al lado de las personas que tienen las bombas, Sí. las personas que tienen la ferretería, Wow. las personas que tienen las fincas que producen piña y esos tipos de cosas. Okay. Y tenía un derroche porque como no conocía la verdad, tenía muchas formas de conseguir dinero. Wow. Y ese dinero yo lo derrochaba en discotecas, en cabaret. Ese dinero yo lo derrochaba en un sinnúmero de cosas. Wow. Gracias al Señor, en aquel entonces todavía no hubiera profundizado tanto en las calles. Y por eso allí nace el anhelo de ir a la capital por la música. Wow. Porque yo iba a la escuela, escuchaba a los artistas de música urbana y eso me inspiraba. Yo decía, yo aquí no puedo progresar en la música. Yo tengo que irme a la capital para poder entrar a un estudio, para poder invertir en mis proyectos. Y yo quería emprender la música y tenía ese anhelo, esa pasión por dentro en aquel entonces, hasta que tomé la decisión de vivir en la capital. Me recuerdo que mi padre me recibió, tenía 16 años de edad, él estaba con su esposa en aquel momento, que era mi madrastra, Sí. y yo empecé a trabajar en La Sirena como empacador. Wow. Empecé a producir dinero, no duré ni 4 meses, tuve que mudarme de la casa, paré donde una tía, donde mi madre, la biológica. Oh. No duré ni una semana porque mi madre biológica y yo no nos entendíamos en aquel entonces. Wow. Guardia de las Fuerzas Armadas, roca izquierda, yo tenía un temperamento. Y pues ahí vamos y me fui para donde la casa de mi tía, atrás. Allí duré unos meses y después de ahí entonces me independicé y me mudé solo. Wow. Ahí entonces entra Coti Sanlay. Ese era el nombre artístico, ese era el ex Coti Sanlay, el viejo hombre. El viejo hombre. Que te enterrado ya. Que está enterrado, gracias a Dios. Gloria al Señor. Entonces, esa fue parte ya, podemos hablar de la edad. Esa fue parte de tu adolescencia. Sí. ¿Cuáles fueron vamos a decir así, los momentos más fuertes que tú viviste ahí en ese tiempo de adolescencia?
¿Qué fue lo que más tú probaste, por decir así? Porque hay muchos que preguntan, ¿cómo fue tu etapa ahí, tu adolescencia? Mi adolescencia fue una adolescencia de corrupción. Una adolescencia en la cual era de discoteca, manifestándome a los DJ, mira, pon el tema, mira la buchana, mira el whisky, mira esto, mira aquello. Y yo entendí que la única forma de hacerlo era pudiéndome ganar a todos los DJ de todas las discotecas, entre yo y un colega, pero eso nunca funcionó porque el propósito de Dios no es que yo sea cantante de música urbana, ni que cante rap, ni que cante reggaetón, sino que el propósito de Dios es que yo sea un predicador. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Qué bendición, de verdad, escuchar esta palabra, hermano Javier. Entonces, ¿cómo te sentías tú en esos momentos? Porque hay jóvenes, que muchos de los que nos están viendo son jóvenes, mayoría. ¿Cómo te sentías tú ahí, en ese momento? Porque los cantantes, bueno, los raperos, los músicos, artistas urbanos, tienen fama, decir así, mucho de todo, bebida, mujeres, droga, de todo tienen de todo, tienen mucho. ¿Cómo tú te sentías? ¿Cuál era tu sentir en ese momento, tu corazón, tu vida? Cuéntanos. Mi vida cambia cuando realmente entro en familia. Llega un hijo, Justin Claymer. Allí entonces tengo que dividirme. Tengo un hijo, pero también quiero música. Entonces tengo una familia en una casa, pero entonces la abandonaba para irme con los panas a las discotecas, a fiestar, a promocionar. Y teníamos en aquel entonces unos bailarines, me recuerdo, llamados los Zetabay, que ganaron en un programa que se llama Aquí se habla español. Me acuerdo que ganaron ellos en primer lugar, pero en realidad el factor sorpresa de esto, haciendo un énfasis, es que yo entendí y asimilé de que nada de lo que era la música estaba siendo dirigido por Dios, porque yo me aparté de la familia que tenía en aquel momento cuando era inconverso, y entonces me fui a la música y ahí fracasé totalmente, porque nada de lo que yo pude alcanzar en aquel tiempo no me valió de nada. Wow. Hermano, ahora vamos con la pregunta certera, que muchos ahí se están preguntando. Fuego. Me gusta. Están ahí expectantes. Dice, wow, el hombre tiene un testimonio fuerte. El joven se le está viendo el fluir de Dios. Y muchos quieren saber, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cómo fue tu encuentro? Gloria a Dios. ¿Cómo llegaba? ¿Tú lo sentías que ya iba a llegar? Porque también eso queremos ¿Sabes saber. qué? Siempre se me acercaba a alguien y me daba un tratado. Wow. Una sierva, un varón. Cristo te ama, Dios te bendiga. Dios tiene cosas grandes contigo, tiene propósito contigo. Tú vas para las naciones, tú portas una palabra dentro de tu vientre. Sabes que eres un hijo de la promesa. Y yo no entendía nada de eso. Pues yo decía, porque a mí lo que me inculcaron fue el catolicismo. Yo lo que conozco es un cruz crucificado, un madero, Dios. y una Virgen María, y un divino niño de otro lado, y la Virgencita de Altagracia. Entonces, lo que me enseñaron fue el creo y el Padre Nuestro y Dios te salve María. Yo no entendía, no podía entender de qué era lo que me estaban hablando, porque dentro de todo yo lo que iba a la misa un domingo, Dios mío, donde estaban rodeadas todas las personas pudientes de aquel pueblo. Sí. Pero cuando yo estaba en los Alcarrizos, las cosas cambian. ¿Cambian por qué? Porque llega en mi vida un trabajo muy fuerte, porque la música era tanto el anhelo que me llevó a los factores de el mundo de la tiniebla. Me profundicé en el satanismo, me profundicé en la santería, andaba con un brujo para arriba y para abajo y me desenfoqué totalmente, perdí el enfoque. Entonces cuando conozco este brujo que me dice, tú lo que te quieres pegar, yo te voy a pegar.
yo creo que de verdad yo me voy a pegar. Yo digo, bueno, ahora sí. Ya llegó lo que yo estaba esperando. Pero no fue así, no aconteció así. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que Satanás es padre de mentira y que él vino a matar, hurtar y destruir. Así es. Y era lo que me estaba destruyendo. Porque cuando me profundicé en esa área, en la cervecería entré, duré un tiempo, gané mucho dinero, exploté mucho dinero, Wow. con mucha egipcia, con muchas dalilas, 100 de atrás, 50 de adelante, cintura de guitarra, cuerpo de avispa, negativa estrambótica, como le gustan. Bueno. Como le gustan a los mundanos. Sí. Y allí entonces pude entender. ¡Pam! Me cancelaron de la cervecería. Me le arrodillé a Dios. Después que empecé a creer en esos ídolos, porque en una ocasión entré al altar del brujo y cuando me senté, sentí que se estaba desprendiendo algo de la tierra y que me agarró los pies. Y cuando los pies me lo agarró, yo dije, pero ¿y qué es esto? Yo brinqué y cuando brinqué, yo dije, pues real, porque yo estaba tocando la campanita y con la túnica puesta. Sí, pues yo veía que venían un sinnúmero de personas y se sentaban en la sala. Y cuando él se montaba con sus pichones y sus cosas raras y su demonio, él me decía y me llamaba y me decía, dile a las personas que están en la sala que los pies lo tienen cruzados, que lo descrucen. Y cuando yo iba a la sala, pues era verdad, lo tenían cruzado. Y como este hombre sabe que esta gente tiene los pies cruzados y está allá adentro. Wow. Y yo veía que traían pistolas, traían joyas, traían dinero, traían perfume, traían de todo un sinnúmero de cosas. O sea, ellos le ofrendaban y le diezmaban. Y tuve tanto problema en la iglesia para diezmar y ofrendar, pero no me quiero meter ahí. Dios mío. Entonces, por eso yo no tengo problema con diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si esa gente cuando iban donde los brujos le llevaban dinero al brujo, porque era para el brujo, no era para Dios, creyendo en unos santos que no tienen poderes, porque la Biblia dice que tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan y tienen boca, mas no hablan, y semejantes son a los que también lo hacen. Chama, le coche tu amado, siento a Dios. Entonces, si tú me estás a mí hablando de Dios que no tienen ningún tipo de poder y que tú le vas a llevar todo lo que tú consigues, entonces, ¿cuál es el problema de darle a Dios? Wow, my God. ¿Por qué? ¿Por qué dudar tanto? Sí. De los chelitos. Wow, suelta lo que no es tuyo. Entonces, ahí es que entra la vida mía a Bávaro, a Romana, a Valladolid, a Higüey, y empiezo entonces a trabajar chirró. Entonces empiezo yo a trabajar algo que yo nunca hubiera trabajado porque me le tiré en la sala de mi casa. Dios le dije, yo quiero una profesión. Dios mío. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando estaba en la cervecería, yo dije, ya yo no voy a prender más velones a ningún santo. Wow. Yo me negué, yo dije, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Porque cuando yo leía la Biblia, en aquel entonces que yo no era cristiano, yo la abría en Éxodo capítulo 20 y me hablaba de la idolatría. Y cuando me hablaba de la idolatría, de que tú no te puedes inclinar ante una imagen, ante una estatua, y yo veía que los católicos lo hacían, yo decía, pero esto no es la verdad. Dios mío. La verdad es otra. Santo. Entonces ahí fue que yo, cuando me tiré en la sala de mi casa, le dije, yo quiero una profesión que yo pueda aprender a trabajar un oficio, que mañana yo pueda decir, yo soy chirrocero, a pesar de que yo me empleé, a pesar de que yo esté empleado, que yo pueda decir, yo tengo una profesión. Yo sé hacer un techo, una fase, un interno, un cortinero, un arco, un diseño. Entonces cuando Dios me saca de allí, llega un colega, un pana, tú sabes, la falacia. Llega un pana por la noche, mira, tú no sabes que hay una oferta. Y yo, ajá, dime, cuéntame. No, porque la oferta, yo sé que tú tienes todo tu cuarto porque tú estás liquidado de la cervecería y ya tú compraste la X, el Suzuki, ya está pimpeado, de aniquilado, pero mira, es para la romana. Y yo, ¿para dónde? Para la romana. Y yo, pero ¿y qué es lo que hay que hacer? No, vámonos para allá y allá a trabajar. Y yo, no, pues vámonos. Me recuerdo que cuando llegamos allá era dándole derretido a la cerámica. Wow. Y cuando empezamos, los días eran a 600. Después que era por ajuste la habitación a 300. Pero primero no la querían poner a 150. Y se acerca un supervisor, el fulano lo está engañando. Yo agarro, reúno el grupo. Y cuando él ve la hazaña, ¡pam!, me paró. Entonces ahí duro como 18 días haciendo un golpe, allá comiendo y sentado. Y yo, ¿y ahora? Entonces después de repente se me acerca un arrayano y me dice, cotice
trabaja conmigo. Y yo, pero trabaja contigo. ¿Y qué tú trabajas? Tú sabes el ego, el orgullo. Entonces me dice el chirro. Y yo, pues yo no sé lo que es eso. Entonces ahí viene él y me dice, mañana tú te levantas a las 5 y tú vas a ver. Cuando arrancamos para el Dream Dominico en Valladolid, eso queda al lado del Canoa y Catalonia. Y cuando arrancamos para allá, esos hoteles allá muy turísticos, algo muy bello, mucha corrupción también, que el que no es cristiano y está bien fundamentado, se lo lleva. Entonces, cuando estamos ahí, empiezo a conocer, me dicen, mira, esto es fácil, esto es Intel, esto es cortinero, esto es aquello, esto es tornillo, esto. Y yo, bien, perfecto, fuego, vamos allá. Cuando empecé a trabajar, en un mes me hice instalador. Wow. En un mes me hice instalador, me dice el maestro, ven, entra a la ferretería, pide todo lo que tú quieras, pedí todos los hierros, eso es tuyo, tira para adelante, apuesto a ti. Y hoy en día, gracias a Dios, soy casi maestro. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, las cosas están en lo que tú puedas decidirte a ti por dentro, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 11:1, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú empiezas a caminar sobre una convicción, entonces tú estás caminando sobre una certeza, porque la certeza es esperar, pero cuando caminas sobre una convicción de algo que tú no estás viendo, pero lo crees, se materializa. Así es. Entonces ahí yo pude entender, pude acatar aquello. Y cuando entonces salgo de Valladolid, luego entonces vengo a Los Alcarrizos, voy a Cotuí y de ahí entonces regreso a Bávaro. Y cuando regreso a Bávaro, una vida viajando de un lugar a otro, nunca he tenido una estabilidad. Cuando regreso a Bávaro, entonces allí me topo con algo que nunca en mi vida pensé que me iban a topar: el hoyo de Fiusa. Y de ahí me sacó Dios, un lugar depravado, donde cuando yo llegaba de trabajar del hotel, ahí era que yo me instalaba. Y salía de ahí para los lugares más highlight, más exquisitos, más 2x2 son 4, los lugares más elegantes. Wow. Y cuando salía, ¿sabes qué, mi hermano? Veía una vida totalmente corrompida. Una vida donde las discotecas son sótanos. Wow. Una vida donde las mujeres se venden propagos de toda clase, A, B, C, D. Dios mío. Una vida donde la verdad hace falta, porque lo que hay es engaño y mentira, y la vanidad se mueve más que aquello. Sí. Entonces, Javier, tú me contaste que después de estar en una vida con el Señor muy consagrado, muy firme, te descarriaste. ¿Cómo fue ese suceso? ¿Qué provocó eso? ¿Qué pasó? Fíjate, el Señor me saca de allí, 2017 en Merced, llego a Los Alcarrizos, el Señor trata conmigo, 12 de la noche, me convierto, acepto a Cristo. Entonces empieza Dios a limpiarme, a sanarme. Luego de aquello pasa un tiempo, 2018, me descarreo, me voy de un Campo Blanco, me voy a otra iglesia por un sentimiento de que no me bautizaron. El bautismo era una guerra, una batalla. Entonces ese sentimiento de que no me bautizaron fue lo que me sedujo a irme de la iglesia. Wow. Porque muchos miembros a veces llegan y quieren que lo bauticen, y los pastores se la ponen tan difícil que terminan yéndose. Pero gracias al Señor, luego de que me aconteció aquello, obró para bien, porque en el 2018 me descarreo. Termino el último trabajo que hice, que fue en una discoteca que lo hice. Y cuando me voy a ese discoteca y allí recibo 3 impactos de tubazo a traición. Me recuerdo que llegué cuando eso estaba pegado el cantante de música urbana Rochi. La frase esa, guau, guau, guau. Yo descarriado, dice la palabra que cuando el hombre se descarría, vienen 7 espíritus más. Ajá, así es. Entonces, esos espíritus que vivían en mí antes, cuando vieron que Jesús ya no estaba, dijeron, vamos a apoderarnos del muchacho. Porque después yo de atar y reprender tanto demonio y hacer tanta guerra espiritual en tantos sitios y descarriado, ¿qué va a hacer el diablo? Entrar. Míralo aquí donde lo tenemos. Entonces allá llegué y empecé con esa frase, esa palabra, ese vocabulario de nuevo para atrás, porque todo
da reversa. Entonces cuando acontece esto, me recuerdo yo que esa noche yo voy a la discoteca, pero me hubieran invitado a una campaña de la iglesia que estaba en la cancha. Y cuando yo estoy ahí, ando con unos de los que venden en el punto de drogas, ando con el muchacho, el motor mío yo lo hubiera dejado en el punto. Estamos ahí en la discoteca y me dice, yo quiero esa tipa. Yo le digo, no, pero espérate, yo te hago la tranza ahora mismo, le hago la tranza, nos vamos con la tipa. Yo estoy tan ebrio que estoy bebiendo desde temprano que cuando llegamos a la casa, me dice él, toma, llévate el motor que yo no puedo seguir llevándolo, porque él estaba cerca de la casa, casi llegando. Y yo le digo, no, pues yo tampoco puedo, agarré el motor, lo dejé caer, se le partió una mica, y yo, no, llévatelo tuyo. De ahí sigo y bajo. Cuando bajo, frente a mi casa, veo allí un ángel que me dice, ven. Pero escuché la voz de un demonio que me dijo, coge para el cabaret. Y de ahí cogí para el cabaret. Cuando cogí para el cabaret, que voy caminando, que voy pasando por la discoteca, me llama uno, me dice, como yo llegué allá con esa frase que estaba pegada, fui a este muchacho que se pegó, que tuvo un accidente y todavía no ha buscado del Señor. Y me dice, guaguay, yo voy, guaguay. Y cuando llego, me dice, él quiere hablar contigo. Y había una viajera que puso un teléfono a cargar y se le hubiera perdido. Y me dice, no, con un teléfono. Y yo, que yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo necesidad porque, mira, tú un J7, yo no tengo ni un mes con él, D10. Entonces eso le picó. Porque cuando uno anda en el mundo, uno exhibe lo que uno tiene. Así es. Y él agarró y me dijo, ¿y por qué fue que entraste para allá adentro entonces? Yo, no, yo entré a otra cosa allá. ¿Tú entraste a esto? Y yo, sí. Entonces ahí él me reempuja y yo también lo reempujo y le digo, yo nunca en mi vida he visto otro hombre comiéndose otro hombre con sal. Entonces él saca un puñal, banderita, y cuando él lo saca, me tira 2 puñaladas. Cuando me tira las 2 puñaladas, entonces yo me le muevo rápidamente, le doy 10 pasos para atrás. Cuando le doy 10 pasos para atrás, le digo, espérame ahí que te voy a enseñar a respetar a los hombres. Cuando cojo para mi casa, llego a mi casa, la doña me abre. Cuando entro, voy a la cocina, bebo agua, me administro un demonio. Tú vienes de los carrizos del chucho, donde la gente queda machetazos y te va a dejar aquí amedrentar. Ay, papá. Por mañana, ¿qué van a decir? Fuego. Mañana, ¿qué van a decir? No, fulano le tiró 2 puñaladas y te quedaste igualito. El corneta está abajo del gavetero, vete, búscalo, cógelo. Cuando hago así, que entro para dentro de la habitación, que me abajo del gavetero, ahí está el corneta, salgo, me engancho el corneta, voy saliendo de la casa, me llama Rafaelito, el apodo, yo, doña, estése tranquila, vengo ahora. Y cuando me paré en el pasillo de salir para mi casa, que hay que caminar un buen poco, porque el frente es grande, suspiro. Y cuando suspiro, le digo, tú eres Dios. Oye, yo reto a Dios. Wow. Tú me dijiste a mí, vamos a hablar, le digo. Tú me dijiste a mí, cuando yo estaba en el camino, que mis pies iban a pisar naciones. Por lo tanto, tu misma palabra dice, no yo, la palabra. Tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. Wow. Oye, lo que yo le digo a Dios. Y ahí hablo en lenguas y estoy descarriado. ¿Tú estás oyendo? Dios mío. Que el don está activo. Sí. Y cuando le digo esto y sentí a Dios en ese momento, y ahora lo siento, le digo, por lo tanto, yo sé que yo no puedo pelear ni con un mosquito, pero yo voy para allá. Y cuando voy caminando, que veo la esquina caliente, vocean. Y cuando voy, entra el dueño de la discoteca para su casa con una mega diva y yo sigo caminando. Y cuando yo saco el corneta, él saca un barro, un tubo y me dice, ven que te voy a dar con este. Pero atrás de él hay 40 tigres armados, que como quiera, si yo los vacío, me van ellos también a vaciar a mí. O sea que como quiera llevaba la de perder. Pero si no hubiera estado ahí en ese momento, en el carrizo, me hubieran terminado también de matar. Porque andaba un tipo buscándome con una pistola con peine de 30 para matarme también. Wow. Porque me metieron al medio con algo que tampoco yo hice. ¿Tú estás entendiendo por dónde va el amarre? Yo le hago el trabajo de chirro, le hago una serpiente en el techo del billar. Se le meten, le rompen el negocio y después dicen que fui yo. Wow.
Entonces eso yo no lo sabía en aquel momento. Y yo estoy muy quitado de bulla y le digo a él, vamos a hacerlo. Pero ahí mismo, en ese mismo momento, me está dando una sobredosis, me está dando un batrí con estupefaciente mezclado, un sinnúmero de cosas. Ahí pierdo la noción, pierdo la visión, no estoy viendo nada. Y yo ahora sí, estoy envuelto en un lío y no sé cómo desenredar esto. Dios mío, padre. ¿Por qué? Porque no estaba viendo. Y cuando digo, lo que más puedo hacer es entrar a cornetazo, quitarle el tubo y mandarlo a acostar para su casa. Pero no me salió así. Me dio un primer impacto en la eja, cayó el machete, no sé por dónde. Después se me pega, me da otro, me rompe la parte superior de la mandíbula. Y después cuando me da de nuevo, ahí se van casi todos los dientes. Y para rematar, cuando me va del cuarto el cabo del machete, yo no sé cómo fue que mi mano llegó a parar ahí. Y tú llegaste a ver al Undertaker en la lucha libre, cuando estaba acostado en el cuadrilátero y se levantaba. Así mismo me levanté yo y le tiré un machetazo de abajo para arriba. Yo hay hasta un video y hay fotos, que es con evidencia lo que estoy hablando. No es de la boca para afuera. Y cuando le tiré, entonces el tubo lo soltó y cayó. Y cuando él cayó, entonces ahí el demonio me dijo, dale par de machetazos en la garganta. Y Dios me dijo ahí mismo, si lo hace, yo temblé cuando me habló. 30 la victoria. Y yo, ¿y qué hago? Porque si él se levanta de ahí me va a matar. Y yo no te voy a dejar que él te mate. Pero un par de noches antes yo le hubiera dicho a Dios que yo quería ver el infierno. Esa noche, después que me pasó eso, cuando él se levantó, quiso apretarme el ojo para sacármelo. Gracias a Dios me le sacudí. Se tuvo que mover porque estaba botando mucha sangre. El vecino de mi casa, profeta, fue que lo llevó. ¿Tú estás escuchando? Mi vecino de mi casa lo llevó a él al médico y a mí me dejó ahí en la calle tirado. En el pueblo que yo tenía casi 6 años que no iba, o 5 o 4, no me acuerdo. Pero el punto está que el diablo no te va a matar cuando él quiere. Es que si Dios se lo permite. El diablo se me paró en la cabecera. Mucha gente habla, yo he escuchado muchos inconversos llamándolo, mucho impío llamándolo, pero no es llamarlo, es tú cuando él llegue que saber qué es lo que tú vas a hacer. Sí. Bueno. Y cuando él se me paró en la cabecera, me dijo, ¿y por qué contigo tienen tanto privilegio? Santo. Y tiene una carta en la mano y yo no estoy entendiendo el sistema de lo que está aconteciendo. Y yo le digo, Re, Shelwa, no Hanse. Le digo, escucha. 1, escogido. 2, llamado. 3, hijo de la promesa. 4, marcado. Dios mío, Padre. Escucha. Y cuando le digo todas estas cosas, entonces él se detiene. Dios mío. Y cuando él se detiene, se abre un portal. Sí. Y ahí entonces viene un demonio llamado la parca. Y tira unas cadenas para la calle. Y yo no estoy entendiendo que por qué para la calle. Si mi cuerpo está en la acera. Ahí entonces vienen los códigos que voy a desatar aquí en este momento. Sí. Y cuando entendí por qué Dios es omnipresente. Porque mi alma está en el medio de la calle, mi cuerpo está en la acera y mi espíritu lo tiene Dios en el aire. Dios mío. Para Dios introducirme en mi espíritu de nuevo, me dejó 7 sellos en todo mi pecho. Y yo le preguntaba a mi madre que por qué me dolía, porque a mí yo no recibí ningún golpe ahí. Y cuando se abrió ese portal, que ese demonio vino y tiró esas cadenas, la palca, quiso llevarle el alma, pero ahí descendió una espada de fuego de los cielos. Y cuando se abrió el otro portal, entonces el maestro descendió y dijo, escucha, en espíritu te voy a enseñar y te voy a llevar a ti a ver el infierno. Y el infierno lo puedo comparar como un volcán de lava. Dios, con muchos caminos, muchas dimensiones, muchas casillas. Wow. Allí hay de todo. Demonios con demonios se maltratan. Dios mío. Donde el sonido en ramas se escucha, el eco se escucha de que de aquella gente hablando hay
Ay, yo lo que te estoy enseñando ahora es a tiempo futuro, me dice el Señor. Dios mío. Es a tiempo futuro lo que te estoy mostrando. Y cuando empiezo a ver todas estas cosas, que vamos en una barca y hay un lago, cuando vamos en el lago, que la barca está allí, ¿sabes qué? Yo miro, me levanto de la barca y cuando miro para abajo lo que veo es dragones, lo que veo es murciélago, lo que veo es un sinnúmero de cosas. Y yo digo, y todo esto, y abajo en la profundidad de que veo ese gran dragón con los ojos verdes, me dice, ese es el Leviatán. Dios. Que hay demonios más fuertes que el diablo y están atados. Cuando salimos del lago, que seguimos caminando, hay un perro de 3 cabezas. Yo se lo conozco, ese es Cerbero. Cuando de repente, enseña los dientes, y yo, bueno, vamos a pasar por arriba de tus 3 cabezas, en el nombre de Jesús. Tú puedes hacer toda la mueca que tú quieras hacer. Y cruzamos por arriba. Se abrieron unos pasadizos de unos escalones. Y allí entonces nos topamos con las puertas del infierno llamadas el Hades. Allí vemos los pentagramas satánicos que yo ejercía en aquel momento cuando lo hacíamos con harina blanca y hacíamos esos pactos satánicos buscando querer tener fama. Wow. Y cuando estamos allí, escucha, cuando estamos allí que se abre el portal, que entramos, ese olor a azufre viene. Y cuando ese olor a azufre llega, yo, qué desagradable. Y seguimos bajando. Pues yo estoy agarrado de la mano del maestro. Dios mío. Yo no me suelto, profeta. ¿Quién es esto? Y cuando seguimos descendiendo, entonces nos topamos con 3 sillas. Yo le digo, ¿y esto? Y él me dice, él quiere ser igual que yo, él quiere ser semejante a mí, pero nunca lo va a hacer. Entonces ahí veo la bestia, el profeta falso, el anticristo, y lo veo a él con un látigo. Amado. Chali amagua, como Kimale robo shetanawaba. Aquí hay un perfume que se va a desatar. Algo profético. Espíritu Santo. Y cuando veo todas estas cosas, entonces yo le digo, ahora yo quiero ver tu reino. Porque ya yo vi lo que hay aquí. Y ya no quiero seguir aquí. Dios mío. Entonces allí empiezo a comprender de dónde viene toda clase de demonios y toda clase de espíritu de la tiniebla. De repente entonces viene una torre y baja una torre de oro. Y esa torre viene y baja una nube y la nube nos sube. Y cuando nos sube entonces aparecemos en la gloria. Entonces allí yo entiendo dónde fue que Satanás se vio. Porque yo me hacía esa pregunta, si en el cielo había espejo. Porque dice la Biblia en el libro de Ezequiel de que él se enalteció por causa de su hermosura, porque Satanás lo que era un querubín. Así es. Y cuando yo veo calle de oro y mar de cristal, entonces yo digo, pero en el mar de cristal que él se vio, Dios mío. porque yo me vi en el mar de cristal reflejado. Y alante de mí entonces vi un ángel con una corona, y dentro de la corona había una piedrecita blanca con un nombre escrito en un idioma que yo nunca lo pude descifrar. Wow. Que esa es mía. Y la que cada uno se tiene que ganar. Así es. Entonces le digo, déjame aquí. ¿Para qué? Para la tierra, a donde hay hambre, dolor de cabeza, frío, un sinnúmero de cosas, cuerpo golpeado, aguijones. Por más que yo sea el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, el pastor, no. Hay sufrimiento, hay aguijones, porque Pablo fue Pablo y tuvo aguijones. Entonces él me dijo, lo que pasa es que no te puedo dejar aquí, te tengo que mandar para allá abajo. ¿Por qué? Porque que a través de ti hay personas que se van a salvar. Y yo le dije, pero yo no quiero ser solamente puente. Wow. Si se van a salvar, yo también quiero salvarme porque yo quiero seguir aquí. Así es. Y me dijo, yo voy a asignar 7 ángeles que siempre van a estar contigo. My God. Y ahí entonces volví. Y ahí entonces me di cuenta que estaba convulsionando, que escupí todos los dientes, que no veo de un ojo bien. De ahí me doy cuenta que el machete está por un lado, cojo mi machete, me voy de batón, voy caminando para la casa, voy al sangrerío, después llega un motorista. Cuando lo veo bien, no un motorista, es un policía en un motor, ven, vamos a llevarte a curar. Yo me le meto por el patio de los civiles. Cuando llego a mi casa toco, mi mamá me vio así todo, wow, ¿qué fue? Y yo cierro la puerta, no le abra a nadie. Busco la pistola Remington de Chirro. Pasé un simulacro por si viene rastrillada porque no tengo de verdad.
Y esa gente querían tumbar todo esa noche. Y el papá, sal, que vació a mi hijo. Y querían terminar de matarme. Al otro día llegó el alcalde familiar de mi madre. Después a la tarde llegó mi padre, llegó mi hermano. Me sacaron una camioneta. Hospital Central de la Fuerza Armada, donde mi madre biológica, allí me dieron los primeros auxilios, allí me quedé interno. A la semana me operaron una reconstrucción de maxilofacial, más de $1 millón para tu verme aquí. Dios siguió obrando, Dios abrió puertas en una fundación, implantes dentales, cada implante $1,000, 4 implantes, $4,000. Entonces, Dios es fiel. Viene de luego y me interna en un monte. Entonces ahí me empieza a sacar toda esa lepra, porque había un espíritu de asesinato que me estaba persiguiendo, y gracias al Señor Dios lo sacó. Y hoy en día, si voy a Cebico de Coto, es para darle la mano a Yeuri y decirle: yo te perdono y yo quiero que tú me perdones a mí, porque yo también le marqué su vida, porque hay una mano afectada de él que él no va a servir más nunca de esa mano. Wow. Que ahora yo oro para que Dios le instale ahora nuevos tendones, porque así como yo estoy marcado con una atrofia en el ojo, que decían que era un desprendimiento retiniano del ojo, que no iba a volver a ver. Luego dijeron que era una atrofia, el oftalmólogo. Y yo decía: no, yo voy a volver a ver en el nombre de Jesús. Y hoy en día todavía tengo un pequeño arcoíris negro en el centro del ojo, pero ya Dios trató conmigo cuando me lo va a sanar. Yo me vi predicando en una campaña, en un evento apoteósico, donde yo me pasaba la mano por la cara secándome el sudor con una toalla, y eso explotaba dentro de mí. Wow. Y si hoy en día tengo placa, tengo tuerca, tengo tornillo, porque me abrieron en la eja, me abrieron abajo del ojo. Wow. Totalmente reconstruido. Soy un transforme, pero de Dios. Sama. Gloria. Entonces, aleluya. Allí es que se marca el proceso, sin decirte que no te he contado. Que duré 94 días sin comer, nada más bebiendo cosas líquidas por sorbete. Dios mío. Dios amado. 94 días sin comer, aguantando ese proceso. ¿Tú crees que es fácil? Las personas te ven con pocas bendiciones, te ven bendecida con ciertas cositas, y la persona dice: pero ¿y por qué con él? ¿Por qué a él? Pero tú no sabes el tiempo que yo pasé, el sufrimiento que yo pasé, el desierto que yo pasé, el proceso que yo pasé, todo lo que yo he pasado, la escasez que ha habido en mi casa. Entonces, si tú no sabes, ¿por qué criticas el presente? Porque si una puerta se abre, a veces Dios utiliza una persona para que abra una puerta, y luego que esa persona utilizada por Dios abre esa puerta, entonces esa misma persona viene después a hacerle la guerra para cerrarla. Así es, así es. Pero la palabra dice en Mateo 7:7: buscad y me hallaréis. Así es. Tocad y se abrirá. Así es. Pedid y se os dará. Así es. Entonces, si yo toco y tú tocas, Dios te va a abrir. Amén. Así es. Y yo me aparté y me pesó. Entonces yo en este día vengo a decirte a ti, en este momento, de que si tú tiraste la toalla, recógela. Porque aunque hayan hermanos dentro de la iglesia que son buzos. ¿Cómo así? Muy fuerte, muy fuerte. Son buzos. Dice la palabra que aunque tu pecado sea como el carmesí, Él lo vuelve blanca lana. Y lo tira a las profundidades. Y se olvida de ellos. Pero los hermanos que son buzos van a las profundidades del mar. Después que el pecado Dios lo perdonó. Así es. Van con un patecabra. ¡Pran! Rompen la caja con tu y cadena. Sacan el pecado. Suben a la superficie y se lo repegan en la cara. Dios mío, Dios mío. Te están midiendo en su balanza humana. Así es, así es. Javier, ¿y cómo así? ¿Cómo que viviste en el monte? ¿Cuánto tiempo duraste allá? Duré aproximadamente 1 año. ¿Cómo fue tu vida ahí en el monte? ¿Cómo fue tu experiencia? Dios me sacó toda la lepra que tenía. Sí. Wow. Toda la lepra, toda la basura, todo lo que no sirve. Porque Dios tiene que moldear a uno. Es que Dios tiene, siempre lo digo. El vaso de tú tomar jugo no es el mismo de tú tomar vino. No es el mismo de tú tomar café. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de vasos. Y como son distintos tipos de vasos,
cada tipo de vaso tiene una sustancia diferente. Y como tiene una sustancia diferente, tienen que ser moldeados. Así es. Para así poder recibir. Shetano a coco, sheto a nao. Aleluya. Y entonces, si tú recibes de lo que tú tienes, de lo que tú portas, es para tú entonces inyectar al otro. Es para tú contagiar al otro. Es para que tu atmósfera se vuelva algo catastrófico en el mundo espiritual. Y que lo atmosférico y la circunferencia de la esencia y el néctar de Dios pueda fluir a través de la ciencia. Y lo profético se active. Porque está predestinado para ver una grandeza y ver una gloria y una manifestación de algo que Dios habló. Porque Él es el verbo, Él es el sustantivo, Él es la acción. Y si Él es la acción, entonces tú vas a poder ver y vas a Satanau. Yo siento a Dios aquí ahora. Y si tú entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, tú vas a poder entender que la Biblia dice en el libro de Isaías que por causa de la unción el yugo se pudrirá. Amén. Sí. Es que se va a pudrir. Se va a demoler, Dios mío, se va a demoler, se va a desmenuzar todo aquello, todo lo que quiere operar en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de tu familia, en contra de tu finanza, de tu matrimonio. Es que, Dios mío, Dios es el dueño del oro y de la plata. El cristiano no mendiga pan. El cristiano tiene al dueño del oro y de la plata. El cristiano no depende de un empleo. El cristiano depende de la gracia de Dios. Yo sin empleo, sin esposa, sin bendiciones, yo sigo buscando a Dios. Me vuelvo más loco, me meto en una montaña, me acuesto arriba de un pie. Me acuesto, ¿sabes qué? Yo estoy tan loco que yo si tengo que dormir en un cementerio duermo. Este hombre está loco. Es que Dios es Dios sobre todas las cosas. Santo. Y el que no entiende el ministerio que tú portas, te va a criticar, te va a murmurar. Va a decir, yo no creo en él no da testimonio, yo no entiendo, él es raro, es que tengo que ser raro, porque como dicen por ahí un alogio, tú no eres una papeleta de $100 para caerle bien a todo el mundo. Entonces si tú no eres una papeleta de $100 para caerle bien a todo el mundo, es porque Dios lo permite así, porque Él tiene voluntad absoluta y voluntad permisiva. Así es. ¿Sabes que la voluntad permisiva es para que Él permita, pero la voluntad absoluta es para Él solucionar aquello que Él permite que pase, para entonces en la absoluta glorificarse Jehová? Dios mío, este hombre. Siento a Hachén aquí a Orlán. Siento a Jesus aquí en esta casa. Siento el Espíritu Santo. Siento lengua americana, africana. Siento lengua de siento género aquí. Hay unos ángeles que acabaron de descender aquí ahora con unas vestiduras blancas, una armadura roja, otras con una armadura de plata, otras de oro. Y esos personajes están administrando aquí. Dios mío. Wow, Dios mío. No. Hermano, yo le dije que esto no puede caber en un solo video. Y ya, gloria al Señor, tenemos que dejarlo hasta acá. Porque Él nos va a contar su experiencia en los caminos del Señor en la siguiente parte. Pero no tanto así. Nos va a contar también, eso me llamó mucho la atención cuando me dijiste que fuiste al infierno y que viste unos ¿cómo es premio? Vi 3 tronos. También eso, pero una parte que ustedes hacían como practicaban brujería para un pacto. Es de eso quiero que nos hable también en la siguiente parte. Amén. De por qué hay muchos que lo hacen para ellos también promocionarse y ser famosos. ¿Cómo se llama? Pacto. Eso se hace para buscar fama. Muchos jóvenes lo practican. Tú sabes que hay diferentes tipos de pactos. Sí. Pero entonces hay una matiz y hay un origen de que el que es artista o modelo o promotor, presentador de programas de televisión, todo aquello son personas que se dejan seducir y arrastrar de pactos que son cadenas almáticas. Dios, jamás. Que luego de que eso llega a la vida de la persona, no es retroceso. Y para salir de aquello solamente Jesús es el que puede romper aquello. Dios mío, déjalo ahí. Eso hay que dejarlo ahí. Hermanos, suscríbanse, denle a la campanita.
Esto es una bendición. Este hombre vino cargado de una gloria de allá, desde la ciudad o del municipio de Los Alcarrizos. Él vino a darle una palabra de mucha, pero de mucha fe. Este joven, de verdad que me llena de mucha felicidad, me llena de mucho gozo ver cómo Dios lo está usando. Comparte el video, porque así como usted fue tocado, hay senda. Hay gente ahí que están en el suelo llorando. Dice, Dios mío, me hablaste. Eso era conmigo, sí, era contigo. Así mismo hay otro que Dios le va a hablar. Así que ve compartiendo el video ahora mismo. Compártelo. No lo dejes de compartir. Porque esta palabra yo sé que llegará a muchos y a muchas personas. En el nombre poderoso de Jesús. Así que recordándote que este es tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo el evangelista Freiki Pérez y también el evangelista Joan Rafael Javier. Lo pueden buscar así en sus redes también, creo. Y Evangelista Javier. Así lo pueden buscar. Y nada, fue una bendición estar con ustedes. Este fue su segmento, Testificando con Excelencia. Que el eterno Dios te bendiga. La paz de Shalom. Hoy. Esté con cada uno de ellos. Mañana. Y siempre. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.